Muy buenos días, le damos gracias a Dios por una oportunidad más. Le damos gracias a Dios porque Él cuida nuestra entrada y nuestra salida siempre. El capítulo que vamos a leer hoy, vamos a escudriñar un poquito el capítulo 13, bastante largo, voy a comenzar de una vez. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor. Y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, le impusieron las manos y los despidieron. Ayunando y orando. Ayunando y orando. El Espíritu Santo habla a nuestra vida. Pero hay que ayunar y hay que orar. Si usted ayuna y no ora, usted lo que está pasando es hambre. ¿Ok? Si usted ora y no ayuna, no está haciendo las cosas bien. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegaron a Salamina. Anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafo, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y será ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, habla. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de allá. Y por un tiempo, como de 40 años, lo apartó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán,
le dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, le dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey. Y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitando le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero, de la descendencia de y conforme a la promesa. Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de la venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas, cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y lo que entre ustedes teméis a Dios, a ustedes le he enviado la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. Las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaba escrita, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apartó durante muchos días a los que habían subido juntamente con él a Galilea, a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos entre el pueblo. Y nosotros también le anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré la misericordia fiel de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que su santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se le anuncia perdón de pecado, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre ustedes lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que yo creeréis si alguien la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaban le rogaron que el siguiente día de reposo le hablasen de estas cosas, es decir, todos los sábados, porque hasta el día de hoy los judíos guardan el sábado, porque eso es un convenio entre judíos y Dios, no nosotros. Nosotros tenemos la libertad de guardar el día que tenemos de descanso. Nosotros, por ejemplo, los días de descanso míos son sábado y domingo, pero ahí donde yo trabajo, conozco personas que su día de descanso es lunes y martes,
Conozco otros que sus días de descanso son martes y miércoles. Esos son sus días de reposo. El día de reposo es el día que usted descansa. Y tiene que apartar un tiempo para Dios, ¿ok? Porque si no, vas a tener problemas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole le persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celo y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a usted y a la verdad era necesario que se le hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecharon y no juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volveremos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea para salvación hasta los últimos de la tierra. ¿Ustedes están oyendo esto? Este era el plan de Dios, que los judíos nos predicaran a nosotros. Pero los judíos siguen con la estupidez de que ellos son los únicos. No, ellos eran lo primero. Ellos eran el primogénito, no el unigénito. Nunca han sido ni serán el unigénito. Ellos son los primogénitos. Es decir, tú tienes un primer hijo, pero eso no significa que tú vas a desechar tus otros hijos. El primero siempre tiene que dar ejemplo, tiene que tener más vergüenza y tiene que defender a los demás. Ese es el trabajo de Israel, pero no lo hicieron. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todo lo que estaban ordenado para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y lo expulsaron de su límite. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. La religión católica hace esto. La religión católica, si tú no estás de acuerdo con ellos, te desmulgan y te sacan de su religión. Que para los que han tenido esa ventaja, eso es suerte, porque salir de ahí es lo mejor que tú puedes hacer. Porque ahí lo que hay es mucha mentira y mucho engaño. La religión católica es la única religión que ha perseguido a los demás cristianos y lo ha matado. Porque es una religión maldita y diabólica. Es una religión dictatorial. Tiene dictadura. Si no te sometes, ellos te obligan. Y Dios no vino a eso. Pero Dios está despertando al mundo. Dios está despertando al mundo para que salgan de ahí. Sí. Para que salgan de ahí. Lo está haciendo con mucha prudencia. Lo está haciendo con mucha prudencia. Este capítulo 13, simplemente escuchamos a Pablo hablando de la historia de ellos, que nosotros ya no la sabemos. El pueblo de Dios peca todo el tiempo. Dios lo lleva al desierto y todas esas historias ya nosotros no las sabemos. No hay que hablar mucho de esto. Pero fíjense que en Chipre Pablo encuentra
se encuentra con uno que no quiere. Tú siempre vas a encontrar siempre tú vas a encontrar a un Elimás, a un mago. Tú siempre vas a encontrar a alguien que no va a estar de acuerdo con estos videos. Y tú, con mucho amor y con mucho deseo, vas a querer introducirlo, pero ellos te van a hablar mal. Ellos te van a hablar mal. Y te voy a decir una cosa. El que te hable mal de mí, no se lo resístelo. Pero no pierdas tu tiempo con esa persona. ¿Tú sabes por qué? Porque no es yo, Flora. Es lo que tú estás aprendiendo, que es la palabra. Yo simplemente te estoy enseñando la palabra. No mi palabra, sino la palabra de Dios. No permita que nadie te hable en contra de la palabra de Dios. Cuando te están hablando la verdad, acuérdense que hay gente que no te están hablando la verdad. Acuérdense lo que yo le he dicho a ustedes. De muchas cosas que se practican hoy en día que no tienen ninguna validez. Es como el día de reposo. El día de reposo es el día que tú descansas. ¿Cuál es el día que tú descansas? Bueno, las personas mayores que ya están retiradas, que no tienen que trabajar, su día de reposo es el día que usted sienta darle al Señor. Si tú sientes que es el lunes, ese día, ora, escucha música, lee la palabra. También ese día, a obra, a una obra. Visita a un enfermo. O ve a ver a un enfermo. Los enfermos no se visitan, los enfermos se van a ver. Porque una visita, por ejemplo, yo visito a Francisco, yo visito a Ana o yo visito a Sara, nos sentamos, nos tomamos un café, hablamos y a veces nos acordamos de aquellos tiempos y cuando aquello pasó y así. Eso es visitar. Entonces a un enfermo usted no le va a poner una conversación, porque ¿qué deseo tiene un enfermo de estar hablando? Un enfermo usted va, ora por él o por ella. Usted va, le lleva un té, le lleva una sopa. ¿Entiende? Usted ora por el enfermo. Usted va y ora por ese enfermo. Y ya. Ya usted fue. O se sienta con los familiares a llevarle ánimo. Ánimo. Pero a veces el ánimo, que el enfermo necesita ánimo. Y no es de boca. ¿Ok? No es de palabra. A veces necesita ánimo de dinero. ¿Ok? Apréndase esas cosas. Al preso usted va y lo visita, porque al preso usted le dan 10, 15, 20 minutos y hasta una hora. Y usted va y visita a ese preso. Y usted le lleva lo que se le pueda llevar. ¿Ok? Pero también hay viuda, hay huérfano. Ahí donde usted está, haga una obra. Los ancianos, haga una obra. Haga eso. Lo que yo le digo a usted que haga ya, porque yo lo he hecho. ¿Ok? Yo lo he hecho. Cuando yo puedo. Hay momentos que yo no puedo, pero tengo que hacer sacrificio. Se llama sacrificio. Cuando usted no puede hacer algo, por ejemplo, si la comida tuya son 100 pesos, pero tú sacaste 20 de esos 100, tú estás haciendo un sacrificio. Porque va a reducir la comida o algo va a tener que dejar de comprar. Eso se llama sacrificio. ¿Ok? Eso es hacer obra. El día de reposo.
El día de reposo, tú tienes que dedicar tiempo para Dios. Los judíos los sábados. No olvide eso. El día de reposo es el día que tú puedes dedicarle a Dios. No hay un día específico. No, mentira. En el Nuevo Testamento no. Eso, el día de reposo es el día que usted puede descansar. ¿Y cuál es el día que usted puede descansar? El día que usted no trabaje. Así es. Ese día, saque tiempo para Dios. Que Dios te bendiga y nosotros seguimos mañana.